Hola, soy Andrea y bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Y hoy les tengo un video que estaba muy emocionada por hacer y es el de mis libros favoritos del 2019. Y este video va a salir un poquito tarde en comparación a los que la otra gente está sacando, porque quise esperar hasta de verdad que terminara el año por si acaso me encontraba con mi nuevo libro favorito el último día. Y en verdad estoy muy feliz de que lo hice así, de que no hice esa lista antes de que se acabara el año, en los últimos días del año o a mitad de diciembre, porque si lo hubiera hecho de esa forma, esa lista sería muy diferente. Entonces, vamos a empezar. Este año fue el mejor año que he tenido en mi vida en términos de lectura. Leí 61 libros, lo que para mí fue wow, porque el año anterior había leído 22 y había estado, nunca había pasado de 30 ni de 25 en los últimos 3 años, y nunca había llegado a mi máximo, que había sido 52 libros que leí en el 2013. Entonces este año leí muchos libros buenos, encontré muchos tipos de libros que me gustaban, encontré cosas que había pensado que había dejado y que ya no eran lo mismo para mí. Encontré personajes que amé con todo mi corazón, entonces fue muy difícil reducirlo a 10 libros favoritos. Pero creo que lo hice y ya lo he pensado bastantes días y creo que esto es en verdad, no puedo cambiar esta lista, o sea, ya es lo que es. Y bueno, sí, lo que les digo, son 10 solamente. 10 son muchos, la verdad. Este video se va a demorar muchísimo, pero bueno, no importa. Esta lista sí está organizada en orden de preferencia. Normalmente nunca hago eso, pero sí los organicé del que, pues de mi menos favorito a mi más favorito, eso se puede decir, pero bueno, vamos a empezar. Y el libro número 10 de esta lista es Un día en diciembre, de Josie Silver. Y este libro cuenta la historia de Lori y Jack. Hice una reseña completa, les voy a dejar el link por si acaso quieren saber más del libro, pero es la historia de ellos, de más o menos cómo se conocen, las dificultades que tienen y porque ellos son, por decirlo así, almas gemelas, o pues por lo menos eso es lo que cree Lori. Y si eso es lo que cree Lori, la perspectiva, el libro se cuenta en la perspectiva de ambos y se ve toda la relación de ellos a través de los años, todos los retos que se enfrentan, se ven cómo crecen, cómo forman una familia, cómo se casan, y no necesariamente todo les sale como a ellos les gustaría. Y una cosa que me impresionó mucho este libro, y creo que por eso está en mi lista, es que, y bueno, la mayoría de los libros de esta lista son así, pero este libro me sorprendió mucho. No pensaba que me iba a gustar, y mucho menos de la forma en la que me gustó, pero me pareció que Josie Silver hizo un muy buen trabajo de mostrar a estos personajes, de mostrar cómo crecían, cómo se desarrollaban, cómo cambiaban a través de los años y cómo cambiaba la relación no solo entre ellos dos, sino entre las personas que querían, sus amigos, su familia, sus trabajos, sus carreras, toda una evolución que era muy interesante de ver y muy linda, y aprendí a quererlos mucho. Y a pesar de que no es un libro largo, creo que tiene menos de 400 páginas, aprendí a quererlos en muy poco tiempo y se me hizo tan lindo, tan tierno y tan real el libro. No es como, o sea, es ficción, pero también pasan muchas cosas que se me hace que son muy realistas. Y en verdad lo disfruté mucho, le di 5 estrellas. No sé por qué estoy diciendo cuánto le di. Todos acá les di 5 estrellas, ¿qué estoy diciendo? Sí, le di 5 estrellas. Pero me cogió muy por sorpresa porque yo nunca leo literatura contemporánea. Pero este en verdad pasó a ser uno de mis libros, no solo uno de mis libros favoritos del año, sino uno de mis libros favoritos de literatura contemporánea que he leído en toda mi vida. El noveno libro es el único libro de esta lista que tengo en físico. Realmente no, tengo más en físico, pero no los tengo aquí porque Barnes Noble y 472 me odian. Entonces no me han querido mandar mis libros. Pues no me los quisieron mandar a tiempo, entonces no están aquí. El caso es que, volviendo al libro, el noveno es Stasiland, de Anna Funder. Y este libro cuenta varios testimonios de personas que vivieron en Alemania Oriental después de que se puso el muro de Berlín hasta la caída de este. Y estas personas que fueron espiadas por la Stasi. La Stasi no es tan conocida, y yo sabía de su existencia, pero no sabía bien qué era lo que hacía. Y era la policía secreta de la República Democrática Alemana, más o menos el equivalente a la CSS o a la KGB, pero en la República Democrática Alemana. Y era una de las policías secretas más, no sé cómo decir esto, pero
yo porque no sé hablar. Era una de las policías secretas más crueles, por decirlo así, y que mejor hacían su trabajo porque espiaban a todo el mundo. Una cosa que es interesante de la Stasi es que la mayoría de personas que trabajaban para la Stasi no eran solamente policías, eran personas normales a las que la Stasi chantajeaba y obligaba a que espiaran a sus seres queridos, a sus parejas, cosas así. Entonces, la mayoría de personas en la República Democrática Alemana terminaron o teniendo contacto directo con la Stasi o trabajando con ella directamente. Y esos son bastantes historias. La autora entrevista a personas, a civiles que estuvieron involucrados en eso, a familiares de los que torturaron, a personas que fueron chantajeadas para trabajar para la Stasi e incluso a los directivos de esta. Y una cosa que me interesó mucho de este libro, pues una historia, la verdad, fue la historia de una pareja que vivía, pues todas las cosas se enfocan en Berlín. Y entonces, bueno, ellos vivían en Berlín Oriental y tuvieron un hijo. Y por problemas en el nacimiento del hijo, algo le hicieron, no me acuerdo bien qué era, pero el niño quedó muy enfermo. Y no tenían la tecnología en los hospitales de Berlín Oriental para tratarlo, así que tuvieron que mandarlo a un hospital en Berlín Occidental. Entonces estaban literalmente a lados opuestos del muro y era prácticamente imposible para ellos ir a visitarlo, se tenían que sacar muchas licencias, el niño creció prácticamente solo y era una historia desgarradora que fue, lo que les digo, la que más me marcó, pero también habían historias de todo, o sea, todo era tan triste y creo que yo no había entendido la incidencia y lo complejo que era el muro para la gente e incluso para el gobierno de la República Democrática Alemana hasta que me leí este libro. Y suena estúpido porque obviamente uno sabe que el muro fue una cosa muy difícil, que la gente sufrió mucho, pero yo no entendía qué tanto sufrieron y nunca me había puesto tanto en los zapatos de ellos hasta que me leí este libro. Entonces me causó una impresión muy duradera y además que la autora lo escribe muy lindo. O sea, ella también se mete en el rol, cuenta la historia desde... Ella es australiana, entonces ella habla de lo que es llegar a Berlín y encontrar Berlín después de la caída del muro. Habla de cómo la gente se sintió y cómo era tan difícil para ellos aceptar que el muro se había caído, porque era estar en un país y el otro día que ese país prácticamente se acabara y pensar que las cosas iban a volver a estar normal cuando realmente ellos pensaban que no, por la forma en la que han vivido todos esos años. Entonces, en verdad, es un libro que uno lo deja muy sorprendido, que le cambia la perspectiva de las cosas y que está escrito de una forma que lo captura uno desde el principio. Es muy muy bueno y, o sea, la verdad pensé que iba a ponerlo en uno de los puestos más arriba de todo lo que me gustó, pero luego habían más libros, entonces quedó en el 9º. Pero muy recomendado si quieren aprender más sobre la Stasi y sobre la vida detrás del muro de Berlín. Mi octavo libro favorito de este año es El Instituto, de Stephen King, y también fue un libro que me tomó por sorpresa y no pensé que me iba a gustar tanto. También hice una reseña de este libro aparte, pero en resumen la cosa que me encantó de este libro fue la forma en la que yo pensaba que Stephen King iba a hacer una cosa que ya había hecho, lo mismo de siempre, que iba a ser muy parecido a Stranger Things o que iba a ser muy parecido al mismo libro de Firestarter, pero no. Fue un libro que me sorprendió para bien. Es un libro que se trata de un instituto donde el gobierno tiene a niños que tienen habilidades telequinéticas y telepáticas y los usan más o menos como soldados. Y es la historia de cómo este niño, que se llama Luke, vaya y termina conociendo el instituto y cómo desarrolla sus habilidades. Pero es un libro que me tomó por sorpresa porque, a pesar de que me gusta mucho Stephen King, yo tengo mucho problema leyéndolo. Pero este libro fue muy fácil de leer, fue muy entretenido, fue algo que debería leer más horror, debería leer más de estos libros porque por lo menos este me encantó. Y también me mostró que Stephen King sigue siendo un genio a pesar de todos los años que han pasado. Y es que no sé qué más decir de este libro, prácticamente todo lo dije ya en mi reseña, entonces si quieren saber más vayan a verla, pero es un libro muy, muy, muy chévere. Son personajes que no digo que sean fáciles de querer, porque la verdad no es un libro que se centre en los personajes, pero son personajes entretenidos y es una historia muy chévere. Y una cosa, esta cosa no pasa, pero
es un libro de Stephen King con un buen final. Y yo no soy tan exigente con los finales de Stephen King, pues para mí es más o menos, yo lo que pienso es que son historias de horror, no van a tener finales felices porque ese no es el punto de las historias, pero esta tiene un buen final. No voy a decir si es feliz o si es triste, pero tiene un buen final, o por lo menos para mí lo fue en comparación a los otros finales que me he leído de él. Entonces es un libro que uno puede disfrutar mucho de principio a fin y no es como lo que Stephen King hace en varios de los libros, que me molesta bastante a veces, y es que se alarga sin necesidad. No, en este libro todo tiene su razón, todo tiene sentido, y el libro lo atrapa a uno porque la historia es muy interesante y el narrador, pues es en tercera persona, pero igual el narrador, siento que uno puede estar bastante con el narrador, si eso tiene sentido, pero sí, es muy chévere. Mi libro número 7 es un libro que, a pesar de que no está tan alto en esta lista, sí tiene un lugar muy importante en mi corazón, y es The Wicked King de Holly Black. Y este libro me cambió tanto porque yo, pues no, esta serie, porque yo llevaba mucho tiempo sin realmente leer fantasía. Tenía una versión con la fantasía ahí rara, de la que he hablado en otros videos y no quiero alargar tanto esta vida. Entonces yo estaba desconfiando de este libro porque veía que mucha gente hablaba de esto y yo decía, uy, ¿será que sí vale la pena meterme en algo de fantasía después de la experiencia tan horrible que tuve el año pasado con uno de los libros de fantasía que la gente más quiere, que es A Darker Shade of Magic de V. Schwab? Pero dije, voy a darle una oportunidad y me alegro mucho de haberle dado una oportunidad, porque a pesar de que me lo leí al principio del año, este libro lo pensé prácticamente todos los días de lo que siguió del año. Lo disfruté tanto, volví a encontrar personajes que quería mucho, una historia que me atrapó, una historia que disfruté. Y es raro porque no es de esos libros en los que amo a todos los personajes, pero sí tengo un amor muy grande por Judy Carden y los amo como personajes. Amo todo lo entretenidos que son estos libros, como me toman por sorpresa. Amo la forma en la que escribe Holly Black. Fue una de las sorpresas más lindas del año, y en serio creo que si no hubiera sido por el hecho de que me leí estos libros tan temprano en el año, no hubiera cogido esa facilidad de leer y esas ganas de leer por el resto del año, y no hubiera leído todos los libros que leí, y tampoco hubiera explorado todos los libros que exploré, porque lo que yo decía al principio del video, leí muchas series, leí libros que normalmente no hubiera leído, leí libros que pensé que ya no me gustarían y los disfruté mucho, y todo fue porque le di la oportunidad a esta serie. Y debatí por mucho tiempo cuál fue mi favorito, porque el primero fue Conocer Todo, fue una historia que en serio me sorprendió mucho. El último fue el final que yo siempre había querido, pues siempre, todo el año, pero bueno, fue un final que me gustó mucho. Fue un desarrollo de los personajes que me llenó de felicidad. Pero creo que el mejor de la serie sí es sí es el segundo. Sí tiene muchos elementos que hacen el libro el más completo para mí. Entonces por eso lo elegí. Pero si no se han leído este libro, si no han visto lo obsesionada que estoy, la mayoría, pues no es la mayoría, pero sí lo he mencionado en varios videos. Y si me conocen en la vida real, perdón, probablemente les he hablado muchísimo de este libro porque me encantó y me hizo muy feliz, y va a tener un lugar gigante en mi corazón. Y la tusa que me dio cuando me lo acabe, eso es toda una historia aparte. Nunca hice reseña de este libro, por eso me estoy extendiendo un poquito hablando aquí, pero sí hice reseña del primer libro. La verdad, no vayan a hacer reseñas, mi primer video es muy malo. Ahora mínimo van a decir, no, este también es muy malo, pero no, ese es peor. Hice reseña y un blog de The Queen of Nothing, que es el último libro. Entonces, si quieren ver todo eso, todo mi camino de amor y de sufrimiento respecto a estos libros, aquí también les voy a dejar el link. Mi sexto libro es un libro muy corto, es un libro de ensayos, se llama Querida. No sé pronunciar el nombre, o sea, vamos a imaginar que yo sé pronunciar el nombre y voy a decirlo como creo que se dice. No, ni siquiera creo que se dice, es como la única forma que soy capaz de pronunciarlo, y es Querida Iyawili, o Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Y este libro es súper corto, lo que les decía, creo que no debe tener más de 60 páginas, pero es un libro que creo que es muy importante para todo el mundo
y es un libro que todo el mundo debería leer. Me cogió muy por sorpresa porque me lo leí en una sentada. Lo que les digo es que es muy corto, como no me lo voy a leer en una sentada. Pero me acuerdo que lo descargué y me lo estaba leyendo antes de dormir y terminé acabándome el libro entero, que tampoco es tanto lo que digo, pero igual me trasnoché horrible por leerlo. Pero me marcó muchísimo. Siento que la autora explica lo que es el feminismo y cómo enseñárselo a los niños pequeños o cómo enseñárselo a cualquier persona de una forma que es muy especial y una forma que es muy entendible. Tiene argumentos que son muy sólidos. Todos los argumentos del feminismo son sólidos, pero ya ella lo hace muy bien, y ella es una autora que yo quiero mucho, no solamente por sus libros como tal de ficción, sino por sus charlas y por las cosas que dice y por el impacto que tiene y por la forma en la que quiere incluir a tantas personas en una narrativa que normalmente no se ve. Pero lo que les digo, ya, o sea, porque estoy hablando de la vieja cuando debería estar hablando del libro, pero lo que les digo, bueno, este libro es... Yo tenía el libro en físico y no me lo traje. Unrelated. Pero es un libro que sí, que es muy fácil de leer, y que si tienen la oportunidad de leerlo, deberían leerlo porque no se demora en nada, y sí les va a dejar mucho, como a mí me dejó mucho, y quisiera coger ese libro y obligar a todo el mundo a leérselo porque para mí es prácticamente una Biblia. Quinto libro es un libro que amé con todo mi corazón y que me dominó por aproximadamente un mes, y es Rebel de Mary Lou. Este libro es la última parte de la ahora tetralogía de Legend, y es un libro que a mí se me había olvidado que existía, pues que iba a existir y que iba a salir, y me acordé de que iba a salir la semana antes de que saliera. Entonces yo me leí Legend en el 2015, y Rebel tiene, el último libro es Champion, terminó raro. A mí la verdad me gustó el final, pero mucha gente no le gustó y la verdad dejó las cosas muy abiertas. Y eso fue hace tanto, la serie se acabó en el 2015, en el año que yo me la leí. Y hasta ahora Marilu dijo, no, voy a sacar otro libro. Pero yo estaba nerviosa, yo pensaba que este libro no iba a ser lo que yo esperaba, que de pronto se iban a tirar el final de los personajes. Pero fue más de lo que yo esperaba, fue volver a ese mundo, volver a estos personajes que yo había querido tanto, que fueran la misma persona. Me sentí otra vez de 17 y disfruté mucho, lo disfruté muchísimo porque cada segundo para mí estuvo lleno de emoción, no hubo ningún momento lento. Me lo leí en 2 días, creo, y duré aproximadamente un mes llorando. Tuve la peor tusa que he tenido desde el 2013. Sabía que tuve mucha tusa con los de The Folk of the Year, pero con este yo no podía dejar de llorar. Hice una reseña completa en la que hablé, prácticamente me puse a llorar otra vez, y hablé más en detalle de todo lo que amé de este libro. Pero como resumen solamente quiero decir que lo amé, que me encantó, que la pasé muy bien leyendo, lo que es uno de esos libros que uno dice no quiero que se acaben porque quiero que te quedes siempre conmigo y quiero ser tan feliz como soy en este momento por siempre. Extraño mucho a Jun y a Dale. Soy muy feliz de haberlos encontrado, de tener a esos personajes en mi vida. Entonces, si quieren una muy buena serie con un buen final, que les garantizo que es un buen final, esa serie es Legend, y ese final definitivamente es Rebel. El cuarto libro es Romanov de Nadine Brands, y este libro también me cogió muy por sorpresa porque era un género que yo nunca había escuchado. Ese género, no sabía que era un género literario. Segundo, no sabía si me iba a gustar porque otra vez estaba en mi crisis de la fantasía, a la que aprendí a querer apenas hace como 2 meses, y aceptar que sí me gusta la fantasía, solo que soy muy jodona con el tipo de fantasía que me gusta. Pero Romanov es ficción, no, fantasía histórica. O sea, yo decía, ¿qué es esta vaina? Y cuenta la historia, es más o menos un recuento de la película Anastasia. Entonces, es la historia de los Romanov, pero basado en la película Anastasia, por ese lado de la fantasía. Pero lo que me encantó de este libro es la forma en la que están escritos los personajes. Yo soy muy, muy, muy adicta a los Romanov. Me interesan muchísimo. Llevo la mitad de mi vida prácticamente detrás de todo lo que tiene que ver con los Romanov. He leído muchísimo, tanto de ficción como no ficción. Y lo que he leído de no ficción, los personajes, como la autora los creó, son muy parecidos a lo que yo había leído de ellos, de esas figuras históricas.
Y fue un giro muy chévere y muy inesperado a la historia. Es fantasía, pero la fantasía de la forma más perfecta. O sea, amé todo lo que decía. Amé cómo esta historia de los Romanov y este tipo de fantasía cuadraban perfectamente en este mundo, sin hacer que las cosas fueran muy fáciles o que fueran extremadamente convenientes para los personajes, en el que a pesar de lo difícil y las circunstancias que estaban viviendo, los personajes se mantenían muy fuertes y sus personalidades eran muy marcadas. También la historia es horrible, la historia es súper triste, porque es muy triste, porque todos los libros de los Romanov van a ser tristes, pero dentro de toda la tristeza y dentro de todas las dificultades, sí muestra esperanza, sí muestra felicidad, sí muestra humor. Y hace mucho no estaba tan gratamente sorprendida con este libro, pues en el momento en el que me lo leí, que fue a principios de julio. No se imaginan lo que lloré. Yo estaba almorzando con mi familia, otra vez yo haciendo cosas groseras, porque siempre tengo que leer en lugares donde no debería leer. Perdón mamá, perdón papá. Pero estaba almorzando y una cosa tan triste pasó que me tocó pararme al baño a llorar en el baño. Pero por lo mismo, porque los personajes en serio hacen que uno les importe mucho y porque la historia es simplemente hermosa. Y quiero tener este libro en físico, si alguien me lo quiere regalar, porfa, porque es muy lindo y no lo he podido comprar, lo tengo en el Kindle, pero es hermoso por dentro y por fuera. Léanselo, porque obviamente deberían leerse todos los libros, para mí, en mi opinión, pero este libro es muy especial y en serio es muy muy lindo. Es algo que de solamente pensarlo ya me pongo feliz. El tercer libro es Mujercitas, de Louisa May Alcott, y es un libro que no diría que me sorprendió como tal, sino que es algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada en lo que respecta a clásicos del siglo XVIII. Creo que cuando yo leo clásicos del siglo XVIII, porque la verdad no me pasa tanto con los clásicos del siglo XX, no, siglo XIX, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí. Es que yo nunca puedo tener la empatía que tengo con los personajes de estos libros como tengo con los personajes de otros libros de literatura contemporánea o fantasía o todo eso. Nunca he podido tener esa relación tan bien con ellos. Pero con este libro sí fui capaz, sí fue una historia que disfruté, que amé a las protagonistas, que pude ponerme en el lugar de ellas y amé verlas crecer, ver cómo el libro pasa por tantos años y uno puede ver los obstáculos que pasan, cómo maduran, cómo alcanzan sus sueños. Y una cosa fue que me lo leí en audiolibro, y fue el primer y único audiolibro que me he leído en mi vida, porque era gratis, obviamente, porque acá no sirve Audible y porque los audiolibros son extremadamente caros, pero este es gratis. Y creo que me gustó mucho poderlo leer así. No creo que me hubiera gustado de la misma forma si lo hubiera leído en físico, pero fue una experiencia muy bonita. Lo leí prácticamente siempre cuando estaba en el gimnasio y había momentos en los que me tocaba aguantarme las lágrimas en el gimnasio para no llorar de lo triste y de lo linda y de lo emocional que era esta historia. Y creo que no tengo que decir de qué se trata, porque es un clásico y todo el mundo sabe de lo que se tratan los clásicos, pero pues más o menos es la historia de 4 hermanas, Amy, Beth, Meg y Joe, y cómo ellas pues entran a la pubertad, a la adultez, toda la historia, cómo crecen y cuál es la relación entre ellas y entre las otras personas en su vida. Entonces es algo que vale la pena, es algo que en serio me hizo muy feliz. Las amé a todas, bueno, no, la verdad no las amé a todas, odio a Amy, pero sí quise mucho a los personajes y sí me encariñé mucho con ellos, y sí me dejaron un vacío en el corazón en el momento en el que el libro se acabó. Y lo que les digo, o sea, de pronto esto no es para todo el mundo, pero para mí sí fue una experiencia muy especial y muy importante leerlo en audiolibro. Entonces voy a dejar la aplicación de audiolibros aquí abajo por si alguien se quiere leer este libro, pues escuchar este libro, porque en serio recomiendo mucho hacerlo así, porque lo que les digo, no hubiera sido igual y fue 1000 veces mejor la experiencia para mí hacerlo de esta forma. Igual es un clásico, todo el mundo debería leerlo porque son clásicos y son chéveres y son importantes y por alguna razón son clásicos. El segundo libro es algo interesante, porque si se vieron mi video de mis libros favoritos de la década, puse este libro como mi libro favorito del 2019, pero como yo soy yo y obviamente tenía que dañar todo al final, cambié mi libro favorito y bajé este al segundo. Pero la verdad es que he hablado mucho de este libro, pero aquí va una vez más. Y es un libro es no ficción, To Hell and Back de Ian Kershaw.
Él cuenta la historia de Europa desde 1917 hasta 1949, entonces pasa por todas las guerras mundiales y por el principio de la Guerra Fría, así como se empiezan a dar estos cambios y como cae la cortina de hierro y todo esto, pero lo cuenta de una forma que se me hizo muy interesante y que era muy diferente a lo que yo había aprendido. Aprendí muchas cosas nuevas y al mismo tiempo no es un libro que sea aburrido ni difícil de leer. Es muy fácil de leer, es muy entretenido. Uno se sorprende porque la forma en la que me había enseñado las cosas es muy diferente a la forma en la que las cosas pasaron, o por lo menos la forma en la que Ian Kershaw lo cuenta. Siento que yo pensaba que las cosas eran muy lineales, que la historia era una cosa muy lineal, que todo era prácticamente un dominó, que esto pasaba, pues, Tratado de Versalles, Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Y no, hay muchos factores que cambian esas cosas y es un libro muy interesante. Y a pesar de que es un poquito largo, no se siente largo. Es que yo no entiendo por qué mis perros tienen que ser así y ladrar siempre cuando estoy grabando. Pero volviendo al libro, siento que es un libro que no diría que todo el mundo lo debería leer porque es complicado de leer y no es un libro para todo el mundo. Pero si les gusta la historia, es un libro que definitivamente deberían darle una oportunidad porque es muy interesante. Yo empiezo a hablar y el perro ladra, quiero que lo sepan. Él espera que yo hable para ladrar, o por lo menos espera que yo diga algo mínimamente interesante para ladrar, porque acá no está diciendo nada, acá no está ladrando nada y yo no estoy diciendo nada. Pero ya para terminar lo que iba a decir sobre este libro, lo recomiendo muchísimo para los que les gusta la historia. Es algo que definitivamente vale la pena si están interesados en la historia o si están interesados por lo menos en empezar a leer historia. Creo que este también es un muy buen lugar para hacerlo. Y mi libro favorito del 2019 fue mi último libro del año, entonces por eso es que me alegro tanto de haber dejado este video hasta el final, porque si no me hubiera saltado este libro y hubiera tenido que ponerlo en mi video del próximo año y eso no sería justo. Y cuando yo cuando pues fui a hacer la lista, dije, ¿es en serio, Andrea, que vas a bajar el libro que llevas diciendo todo el año que es tu libro favorito, el que nombraste uno de tus libros favoritos de la década, y lo vas a bajar al segundo lugar por un libro de hadas y de fantasía pura? Y sí lo voy a hacer. Obvio, lo voy a hacer porque tengo que ser honesta conmigo y tengo que ser honesta con ustedes y tengo que aceptar que estas son las cosas que me dan vida y esta es la razón por la que leo. Y ese libro es Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Este es el segundo libro de la serie de Una corte de rosas y espinas. Cuenta la historia de Feyre. Es más o menos un recuento de la Bella y la Bestia. Y es esta muchacha que termina teniendo que irse a la Tierra de las Hadas, por razones que no voy a spoiler en este video. Y por razones que voy a decir en otro video, porque sí quiero hacer videos individuales para cada uno de estos libros. Pero falta tiempo para eso porque primero lo primero. Y bueno, ella tiene que irse a la Tierra de las Hadas, pero pasan tantas cosas y conoce a tanta gente y a tantas hadas que me cambiaron la vida y que son tan fáciles de querer. Y yo sé que la gente tiene un problema con Sarah J. Maas, con la forma en la que ella escribe, con los personajes, con la historia. Pero para mí fue hermosa, para mí fue perfecta. Hace mucho no me sentía tan feliz de leer un libro, a pesar de que leí tantos libros que me gustaron este año. Ninguno se sintió como este, ninguno lo disfruté de la misma forma, ninguno me capturó de esa forma. O sea, las últimas, me acabo de terminar el último. No el último porque la vi rara y esta vieja hace cosas raras, pero es que me acabo de terminar, pues anoche me terminé Una corte de alas y ruina. Y toda esa semana que estuve, las 2 semanas que estuve leyendo estos libros, no hice nada más. O sea, no leí nada más, no vi ninguna serie, no vi videos. Estos libros me consumieron la vida porque me encantaron y me hicieron muy feliz. Amé a los personajes, no importa lo que la gente vaya a decir, este libro para mí fue perfecto. No puedo mentirme, o sea, fue la cúspide del entretenimiento y la felicidad para mí. Y lo que les digo, no es un libro para cualquiera, pero para mí sí fue un libro muy especial y creo que desde que me leía Clockwork Princess no me sentía de la misma forma con un libro.
Ay, soy muy feliz de haberlo leído, en serio. Eso es muy exagerado, pero sí me gustó muchísimo. Sí fui muy feliz, sí amé a los personajes, sí sentí que eran mis amigos. Otra vez, yo sintiendo que personas del libro son mis amigos. Pero eran personajes que son, lo que les digo, muy fáciles de querer, que tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y que si me dieran la oportunidad me iría de una a vivir en ese mundo porque me encanta. Y ya, o sea, no puedo decir nada más porque la verdad no quiero arruinar los videos que tengo para este mismo libro y no quiero arruinar la experiencia para nadie. Solamente quiero hablar de lo feliz que me hizo leerlo y de lo feliz que estoy de que me lo hayan recomendado y de tenerlo en mi vida y de que me haya cogido tan sorpresa de que me haya cogido de sorpresa, porque eso es lo que sí vi este año, que yo no le tengo fe a nada y así la vida es mejor, porque no me decepciono, solamente termino gratamente sorprendida. Y A Court of Mist and Fury es el ejemplo perfecto de eso. Todos los libros de esta lista son el ejemplo de eso. Y ya como que me estoy desviando, entonces voy a dejar el video hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se animen a leer estos libros y si se los han leído, espero que los hayan disfrutado tanto como yo. Y si no les gustaron, de verdad no sé qué decirles, pues todas las personas tienen derecho a sus opiniones, pero pues si quieren tener la opinión equivocada, pues ahí ustedes. Pues ya, otra vez muchísimas gracias por ver este video, por favor suscríbanse y denle like, los amo, bye.